Para Venezuela, muy buenos días. De nuevo en Una Sola Venezuela por Noticias 24 Radio. Hoy, martes 3 de enero del año 2012. Son las 9:14 de la mañana y nos disponemos a sostener una conversación con nuestro invitado del día de hoy, el profesor médico Luis Fuenmayor Toro. ¿Quién es Luis Fuenmayor Toro? Ya lo vamos a escuchar en la voz de Luisana Cárdenas. Luis Fuenmayor Toro, médico, investigador científico y dirigente político. Fue director de la Escuela de Medicina José María Vargas, presidente de la Asociación de Profesores y luego rector de la Universidad Central de Venezuela, coordinador general del Proyecto Salud y director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OXU. Bien, le damos la bienvenida a Luis Fuenmayor Toro, conocido dirigente político y académico. Gracias, Mario, por prestarme los micrófonos de tu escuchado programa para conversar contigo, con las compañeras que están aquí con nosotros, los compañeros que están aquí con nosotros y con la gente que nos está oyendo. Primero que todo, feliz año a todos ustedes, pues. Igualmente para ti, como también lo deseamos para nuestros oyentes, a quienes ya el día de ayer les expresamos nuestra salutación de inicio de año. El inicio del año, ¿qué sugiere para los venezolanos, Luis? Mira, este va a ser un año muy complicado, tanto nacional como internacionalmente. Y yo quiero llamar la atención sobre la cuestión internacional, porque creo que no sería llamado la atención con la seriedad que esto requiere. El gobierno habla de las cosas, pero el gobierno lo que hace es propaganda. El gobierno no está presentándole una opinión científica, una opinión técnica sobre lo que está ocurriendo internacionalmente que puede involucrar a Venezuela. Aquí cuando se habla de la posible invasión del imperialismo, no es que se está hablando de guerra, aquí se está haciendo propaganda de guerra, que son dos cosas muy distintas. Bueno, nosotros hemos visto cómo los norteamericanos salen de Irak, salen de Irak, de Afganistán, y bueno, voltean ahora su vista hacia lo que consideran un gran peligro. Los Estados Unidos siguen siendo la potencia militar principal en el mundo, aunque económicamente están heridos, posiblemente heridos gravemente, y ellos se dan cuenta. Los chinos económicamente los están poniendo contra la pared y terminarán sobrepasándolo porque son 1.300 millones de personas, pues, para empezar por allí, ¿no? Bueno, los norteamericanos saben que el desarrollo económico, el poder económico va junto con el poder militar, porque ese poder militar se crea para proteger precisamente esa economía, y no quieren permitir que los chinos lleguen a tener un poder militar que sea capaz de retarlos en el globo terráqueo. Por eso se mueven a Australia, y una base militar que tenía antes 500 personas, ahora tiene 2.500 soldados. Por eso rodean a Asia de misiles. Por eso la Clinton dice que, bueno, que las elecciones rusas son fraude y que eso tienen que cambiarlo, porque si no, allá tiene que ocurrir lo mismo que ocurrió en los Estados Árabes. Pues ellos les van a inventar una primavera árabe, ya será una primavera rusa, pues. Entonces, se atreven a cosas que antes no se atrevían. Están disputando los derechos de China en el mar del sur de China. Pero no solo eso, entran con un portaaviones por el estrecho de Hormuz y llegan al Golfo Pérsico. Por ahí pasa el 40% del petróleo mundial. Bueno, amenazan a Irán. Entonces Irán responde diciendo: si somos agredidos, bloquearemos el estrecho de Hormuz. Los americanos inmediatamente dicen: estamos aquí porque los iraníes quieren bloquear el estrecho de Hormuz. Ellos colocan las cosas al revés. Las agencias internacionales, CNN, etcétera, comienzan a decir eso, y ahora todo el mundo está muy preocupado porque los iraníes, ¿cómo que van a bloquear el estrecho de Hormuz? Menos mal que los americanos están allí para evitarlo. Bueno, esa situación que antes uno podía ver de lejos, ahora no la podemos ver de lejos, porque nosotros tenemos relaciones comerciales y políticas importantes
con los chinos y los rusos que están envueltos en esa confrontación, con los iraníes también están envueltos en esa confrontación. Entonces, bueno, cualquier desenlace allí, cualquier agresión realmente imperial contra alguno de estos estados, no creo que ahorita contra los chinos y los rusos, porque son potencias ya de mucha mayor magnitud, pero nos va a tocar a nosotros. Imagínense que ahorita, por ejemplo, entraran a Irán los norteamericanos y bombardearan a Irán. ¿Cómo queda el gobierno nuestro, el gobierno de Chávez, en relación con su estabilidad y su seguridad? ¿Cómo queda? Queda muy mal, porque yo no creo que los chinos, yo no estoy seguro si los chinos y los rusos van a responder en la misma forma. Recordemos que la Guerra Fría fue Guerra Fría porque los enfrentados jamás se enfrentaron directamente. Siempre se enfrentaban otros. En la crisis de los misiles, bueno, era Cuba la que estaba metida. En la crisis de Suez, era Egipto. Bueno, la Unión Soviética dijo que si seguía la cuestión en el canal de Suez, iba a dejar caer bombas sobre Europa. Inmediatamente echaron para atrás. Y así se mantuvo el mundo durante un tiempo. Hoy no es así, porque hoy hay una potencia militar. Los otros no tienen. Los mismos chinos lo dicen, que les falta 10 años para alcanzar el nivel militar de los norteamericanos. Porque esa gente seria, pues esa gente que sabe exactamente hacia dónde va y que lo va haciendo paso a paso. Y los chinos van a buscar que no haya ninguna confrontación con ellos. Ellos no van a entrar en una guerra a menos que su territorio esté realmente en peligro. Bueno, eso influye aquí, influye notablemente en Venezuela y en la política venezolana. Esa es la parte internacional. Y a lo interno, ¿cómo es la perspectiva del año? A lo interno también, porque es que a lo interno tenemos el problema de las elecciones en octubre. Las elecciones en octubre contra cualquiera que sea el candidato de oposición. Yo pienso, por lo que veo en los sondeos de opinión, etcétera, que posiblemente es Capriles Radonsky, la persona que enfrentaría al presidente Chávez. Sí, el presidente Chávez es capaz de llegar a las elecciones. Hablo de su salud. Yo siempre he considerado que es muy lamentable lo que le ha pasado al presidente en relación con su salud, porque un líder de esa categoría y un hombre de ese temple, bueno, es bueno derrotarlo políticamente, no que venga a la naturaleza y preste una ayudita, pues no, en su derrota. Aparte que yo no creo que nadie en su sano juicio, solamente los extremos, pero nadie en su sano juicio puede alegrarse que alguna persona le dio un cáncer y que de esa manera tú te lo sacas del medio. Yo no sé si la salud del presidente Chávez le va a permitir llegar a las elecciones y le va a permitir ser electo. No sé, ¿verdad? Pero si así fuera el caso, de todas maneras, no sé qué va a pasar entonces después de esa elección. Si gana la presidencia, ¿cuánto tiempo pasaría el presidente realmente gobernando antes de que su salud se mine definitivamente? El presidente está en una remisión. En el caso del cáncer uno habla de remisiones, solamente se habla de curación después que una gente tiene muchos años ya que se le diagnosticó el cáncer y entonces dice, mira, esta se curó. Pero uno no puede hablar en estos momentos de curación, sino uno habla es que está en remisión, es decir, en este momento no está activa la enfermedad, no está avanzando la enfermedad, sino está como paralizada, ¿verdad? Entonces, ojalá y esa remisión signifique realmente curación. Yo entiendo de todas maneras que una de las razones por las cuales no se sabe cuál es el tipo de cáncer que tiene el presidente es porque al decir el tipo de cáncer se sabe cuál es su pronóstico. Fíjense que en el caso de Lula, bueno, Lula no es gobernante, pero en el caso de Cristina Kirchner, que sí es gobernante, dijeron ya cuál era el tipo de cáncer completico. Pues, de tiroides. De tiroides, de tal tipo de tiroides, todo. O sea, se sabe. Y el del presidente de Lugo, ¿no? Fernando Lugo, también se sabe cuál es el tipo. Entonces, en el caso del presidente no se sabe cuál es el tipo, porque para uno saber cuál es el grado de gravedad y de peligro existente. Bueno, este año va a ser un año de confrontaciones. Un año de confrontaciones en donde el presidente, desde el punto de vista de salud, no está bien, pues independientemente de que esté en remisión, tiene que estar cuidándose, tiene que estar tratándose, no puede hacer los mismos esfuerzos que hacía anteriormente. Entonces, curiosamente, por ejemplo, ni el gobierno ni la oposición hablan de la enfermedad del presidente, no hablan realmente de la enfermedad, porque la enfermedad del presidente desordena. La enfermedad del presidente desordena al PSV y al gobierno.
Porque la gente empieza a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer si el presidente falla? Si el presidente falta, entonces empiezan a surgir las apetencias, las luchas internas se multiplican, se profundizan. Pero eso también ocurre en la oposición, pues. Si el presidente no está, de repente alguien en la oposición puede decir, bueno, ¿y por qué necesitamos esta unidad tan total? Si el presidente no está, ya podemos lanzarnos aquí por nuestro lado es decir, produce desorden. Y como produce desorden, la gente no quiere que le desordene. Por eso es que la oposición en eso ha sido muy callada. No se mete en eso. Ellos no quieren. O sea, la mesa ha tomado una actitud que ni siquiera se está metiendo en los problemas, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela. No ha sido beligerante, no quiere calle, nadie aparentemente quiere calle, porque la calle, primero hay que saber cómo manejarla, y segundo, la calle crea situaciones imprevisibles, y de repente no sabes que puede salir cualquier cosa, acelera procesos, por ejemplo. Entonces la gente quiere, no, vamos a dejar esto así como está, para ver si llegamos a las elecciones tranquilitos y bueno, y ganamos, dicen uno y los otros también. Sin embargo, eso, digamos, las situaciones sociales no se dan como la gente cree, como la gente piensa, pues no son controlables como es un experimento en un laboratorio, por ejemplo. Sino las situaciones sociales tienen muchos otros elementos y aquí hay elementos suficientes para eso, digamos, en Venezuela. Luis, tú estuviste apoyando, y no solamente apoyando, sino asumiste una responsabilidad muy importante como jefe de campaña del partido Patria para Todos en las elecciones legislativas recientes. Desde entonces, Patria para Todos ha tenido un rumbo muy particular, que lo ha incluso escindido en 3 toletes. Algunos de ellos, o uno de esos toletes, ha estado planteando la tesis de la tercera vía, de una candidatura distinta de la oposición y distinta de la del gobierno. ¿Tú te mantienes en esa misma línea de distinguir al gobierno y a la oposición como dos polos a los cuales no se debe apoyar si se quiere un cambio verdadero en los destinos del país? Lo primero que tengo que señalar es que nunca he sido militante de Patria para Todos, porque mucha gente pensó que como yo había coordinado la campaña de Patria para Todos en ese momento, yo era militante de Patria para Todos. No, es que como consecuencia de la decisión de Patria para Todos de incorporar independientes, gente no militante, etcétera, etcétera, bueno, decidieron que incluso su coordinador de campaña fuera una persona que no fuera militante de Patria para Todos, que fue, en mi caso, fue exactamente el caso. Ahora, en ese momento se planteó una opción distinta de las dos opciones polarizadas, ¿no? Del gobierno y de la mesa de la unidad. Y se planteó una opción distinta porque en principio pensamos que ninguna de esas dos opciones le da salida a los problemas del país y sobre eso podemos profundizar. Patria para Todos, sin embargo, viene siendo agredida por el gobierno nacional en forma muy fuerte y ahí aparece entonces lo que parece ser un desprendimiento, pero un desprendimiento muy financiado y muy alrededor de la cuestión gubernamental, que es el grupo que llamaron PPT Maneiro, que tiene a Luis Tellería a la cabeza, que es un viejo dirigente de la causa R y después de Patria para Todos. Y lo que queda de Patria para Todos, que es la mayoría, porque era realmente el partido, se escinde en 2 partes. No sé cuáles son las fuerzas que hay, que tiene cada parte, no sé. Una parte que dirige Calzadilla, que está con la mesa, y una parte que está del negro Uzcategui, que está en contra y que sigue manteniendo la posición original de no estar ni con el gobierno ni con la oposición, sino de buscar una candidatura, que creo que por esa vía van. Y eso, ahí no hay posibilidades de unión, pues. Así como ellos está la Unidad Socialista de Izquierda, donde están los dirigentes sindicales petroleros Chirinos y Bodas, por ejemplo, que también tienen una posición exactamente igual, o sea, no están ni con el gobierno ni con la oposición. ¿Es tu caso también? Es mi caso también. ¿Tú no aceptas como buena la opción de un candidato de la unidad como la que está apoyando, la candidatura que está apoyando el PPT? Porque para mí al final es exactamente lo mismo que el gobierno. En las cuestiones fundamentales hay un discurso que es distinto.
Hay un discurso que es distinto. Hay uno que dice que es socialista y no es socialista. Y hay otro que dice que son demócratas y tampoco son demócratas realmente. Vamos a analizar ambos casos. Tenemos que irnos a una pausa. ¿Cómo no? Cuando regresemos, quisiera que habláramos justamente sobre esa condición socialista que presume el gobierno y la condición democrática que presume la oposición. Profundicemos en eso para esclarecer a nuestros oyentes cuál es la realidad desde la óptica de Luis Fuenmayor Toro. Vamos a ir a la pausa, queridos amigos, queridas amigas, y enseguida regresamos de nuevo en Una Sola Venezuela por Noticias 24 Radio. Continuamos en Una Sola Venezuela por Noticias 24 Radio. Nuestro invitado de esta mañana, Luis Fuenmayor Toro, quien acaba de decirnos que ni el gobierno es socialista ni la oposición es democrática. Vamos a examinar ambos casos. ¿Por qué el gobierno no es socialista a pesar de que se proclama como tal? Bueno, en primer lugar, porque en Venezuela no existe socialismo, como no ha existido prácticamente socialismo en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Existió capitalismo de Estado, en algunos con mayores regulaciones que en otros, en algunos con mayor equidad y mayor reparto que en otros, pero no ha existido el socialismo como tal, ¿verdad? Aparte que el socialismo no es ningún modo de producción particular ni es ninguna formación económico-social, porque la formación económico-social marxista es el comunismo, ¿verdad? Que es la opuesta al capitalismo y en la que se supone el capitalismo va a terminar cayendo cuando sus contradicciones internas sean de tal naturaleza que no pueda seguir produciendo, es decir, que se estanca el desarrollo de su fuerza productiva. Así lo plantea Marx. Bueno, eso no ha ocurrido. Y además en Venezuela, que es lo que estamos viendo, unas estatizaciones, pero PDVSA es una empresa capitalista y en la economía venezolana fundamentalmente depende de PDVSA. Entonces, ¿dónde está el socialismo? Pues el socialismo está en la propaganda. Aquí lo que hay es propaganda socialista, no socialismo, ¿verdad? En el caso de la oposición, digamos, la oposición, fíjate, la misma María Corina Machado, hablando de su capitalismo popular, bueno, se ha acercado más realmente a lo que existe en Venezuela actualmente que lo que ella pensaba, pues ella a lo mejor piensa que el capitalismo popular es otra cosa, pero si en Venezuela tú pudieras ver algo, al populismo no es sino la utilización del ingreso capitalista del Estado para hacer una serie de mejoras en la población, elevar las condiciones de vida, etcétera, de tal manera de ganar elecciones permanentemente. Podríamos decir entonces que lo que existe en Venezuela no es socialismo, sino en efecto el capitalismo popular. Es que pudiéramos decir que en Venezuela existe una política populista, ¿verdad? Es decir, si alguien quiere hablar, yo no sé qué es lo que cuando María Corina habla del capitalismo popular exactamente qué dice, pero cuando habló de eso y empezó a decir alguna cosa, yo digo, bueno, eso es lo que está haciendo Chávez, pues, ¿no? O sea, que en Venezuela se podría asemejar. Tú podrías asemejar que eso es un capitalismo popular. Popular, pues, lo que existe actualmente. Entonces, claro, eso significaría que María Corina va a hacer lo mismo que Chávez, si está hablando del capitalismo popular. Pues entonces yo no llego hasta allá porque no quiero entrar tampoco en ponerme a estudiar esas cosas porque no creo que conducen a nada. Yo creo que lo que conduce a algo es lo siguiente. Mira, Juan Bautista Fuenmayor, fundador del Partido Comunista de Venezuela, me dijo cuando yo era muchacho, en Venezuela los gobiernos, los progresistas reaccionarios del gobierno no se mide por la represión, ni por cuántos estudiantes matan, ni nada de eso, me dijo. A mí me pareció muy crudo aquella cosa, ¿no? Se mide por qué hace con el petróleo y qué hace con el hierro, punto. Bueno, Venezuela tiene el mismo modelo económico de Juan Vicente Gómez. Vende combustible fósil, vende materia prima. No existe ningún país en el mundo que se haya desarrollado vendiendo materia prima. Ese modelo económico rentista, porque además esa riqueza no se produce en el país, no es consecuencia esa riqueza del trabajo de los venezolanos. Es una riqueza que se la estamos quitando a las plusvalías generadas en los países que no compran petróleo, ¿verdad? Entonces, ese modelo rentista no es tocado por Chávez, ni va a ser tocado por la oposición, que no ha dicho nada de eso. La oposición allí ha ido, por ejemplo, Diego Arias a decir que privatiza PDVSA y el otro, el de los Primeros Justicia, a decir, no Capriles, pero Primero Justicia decía que ellos iban a hacer de PDVSA una empresa de accionaria y le iban a dar sus acciones a todos los venezolanos. Es decir, esa es otra forma de privatización de la empresa petrolera. Entonces, ambos están de acuerdo en que van a vender combustible fósil, materia prima, de aquí en adelante. Y quieren vender cada vez más. Leopoldo López dice 6 millones y Ramírez contesta no son 6, son 7. Y el otro por allá dice no, serán 8. Es decir, vamos a vender bastante materia prima. Eso no es desarrollo. Eso no es desarrollo.
Esa materia prima es igualita a los cambures, no igualita a los cambures, a las bananas centroamericanas, porque vale mucho más, porque tiene precio monopólico, porque la necesitan en todo el mundo. Pero al final es materia prima, no significa que la capacidad productiva del país de otros bienes está incrementada. Segundo, en ciencia y tecnología, el gobierno no ha hecho absolutamente nada, no quiere desarrollo científico y tecnológico, como no lo quiere tampoco la oposición. El programa de la oposición de ciencia y tecnología es lo mismo, es más o menos igual a lo que habían hecho en el pasado. De la manera que ahí no hay desarrollo científico y tecnológico. Empleo, cuando hablan de empleo están hablando de lo que hizo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Bueno, que me ponga unos porteros, que me ponga a la gente a lavar los baños, que me ponga unos ascensoristas, y Carlos Andrés así llegó al pleno empleo. Pero eso es empleo formal, calificado, estable, bien remunerado, ¿no, chicos? Eso es un empleo, eso es una basura de empleo, pues. Empleo precario. Es un empleo precario totalmente. Bueno, ambos están de acuerdo en mantener el empleo precario. Ambos están de acuerdo en la apertura petrolera, la neoapertura petrolera de la faja del Orinoco. Teodoro Pekov incluso lo celebró cuando se dieron. Por fin nos dan la razón, dijo, ¿verdad? Es decir, que están haciendo lo mismo en la faja petrolera, no se diferencian en nada, ¿verdad? Ambos están de acuerdo en que no haya inmunidad de jurisdicción, es decir, que los problemas que surgan en los contratos de interés público con empresas transnacionales los discutamos en tribunales internacionales de arbitraje, que no son en absoluto imparciales, ¿verdad? Ambos están de acuerdo con esa. Ambos están de acuerdo en mantener la ley orgánica de procesos electorales, que implica que no hay una representatividad de acuerdo, que hay una gran cantidad de votantes que se quedan sin representación. ¿En qué se diferencian, Luis? Entonces, no hay diferencias allí, y eso es lo fundamental. Aquí hay democracia, si eso cambia. Si no cambia, aquí no hay democracia. Al final, porque es que la democracia y el bienestar requieren de un sustento material, y ese sustento material no lo vamos a tener, lo tenemos por el momento, y después caemos. Lo que ha ocurrido ahorita es lo mismo que ocurrió entre Carlos Andrés Pérez I y Carlos Andrés Pérez II. Pues, ¿cuál es tu...? Entonces, pues, para terminarte, entonces, al final, en lo fundamental están de acuerdo. ¿Qué es lo que les interesa? No. Ambos tienen un proyecto electoral distinto. Es decir, yo voy con mi gente para tomar todos los cargos públicos, ¿no? Y el otro quiere que sean los de ellos. Yo beneficio a mis boliburgueses y el otro beneficia a los burgueses, a los otros burgueses. Es decir, al final Venezuela no existe, los venezolanos realmente no existen. Lo que existe son proyectos electorales y cada quien dice y hace lo que supone le da más votos. Y entonces en ese escenario tan negro, oscuro que tú dibujas, ¿cuáles son las esperanzas de los venezolanos de que pueda haber un cambio democrático y progresista? A mediano plazo no existe. No hay cambio a mediano plazo. No creo. En las situaciones de las luchas sociales, políticas y económicas no son fáciles de predecir. No es como cuando uno suelta un lápiz y dice, este lápiz que yo suelto, si yo lo suelto se cae, y nunca va a dejar de caerse, ¿verdad? Porque las leyes físicas se cumplen así. Las leyes sociales, no sé, hay quienes dicen que ni siquiera existen las leyes sociales, sino que lo que hay son aproximaciones. Entonces, bueno, aquí nadie a lo mejor pensaba que Chávez iba a llegar y llegó. Y esto no se pudo prever. Y no se pudo prever, pero los organismos de inteligencia norteamericanos no pudieron prever lo que pasó en Túnez y lo que pasó en Egipto. No pudieron prever. Después que ocurrió y salieron los gobernantes, se metieron de cabeza para mediatizar lo que estaba pasando, que es lo que están haciendo ahorita. Entonces, vieron eso y entonces se les ocurrió, vamos a hacer esto en otras partes, y ustedes lo están motorizando. Pero no lo pudieron prever. Bueno, aquí hace falta, hay una necesidad social. Eso no significa que la necesidad sea política. Hay una necesidad social de que un equipo distinto, con propuestas distintas, en donde esté realmente acabar con el modelo rentista, desarrollar aguas abajo la industria petrolera, desarrollar ciencia y tecnología, desarrollar empleo formal calificado bien remunerado, que asuma eso, y que asuma entonces además, eso significa mejor bienestar para la población, y eso significa democracia. Porque, coño, en una sociedad miserable es bien difícil la democracia.
una sociedad que vive en la miseria, ¿no? Es difícil. La sociedad venezolana vive en la miseria. Bueno, ¿en qué medida los programas sociales del presidente Chávez, de los cuales él se vanagloria, porque en efecto ha invertido grandes cantidades de recursos, esos programas no han cambiado ese cuadro de miseria de los venezolanos? Lo cambió Carlos Andrés Pérez también. Carlos Andrés Pérez bajó a 13% la miseria extrema. Chávez ya tienen 8%. La bajó un poco más porque a lo mejor fue más atrevido y tuvo más recursos. Tuvo mucho más recursos. Carlos Andrés Pérez llegó al pleno empleo, pero ¿con qué tipo de empleo? Chávez no ha llegado al pleno empleo, está en un desempleo del 8% por allí. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que eso ha ocurrido, y yo no quiero negar que aquí la gente ha recibido más, y por eso es que adora a Chávez, porque hay un sector de la población importante que ha recibido, que recibe motocicletas, recibe vehículos, recibe línea blanca, reciben becas. Los presos que van a recibir salario mínimo, y dentro de poco lo vamos a contar también como trabajadores, ¿verdad? Porque tienen salario mínimo, y aquí llegamos al pleno empleo, entonces totalmente. ¿Sí? Pero eso es, digamos, eso es transitorio. Eso tiene, digamos, la estabilidad que tiene una pluma en el aire cuando hay un ventarrón, pues. O sea, no tiene ningún tipo de estabilidad, y de hecho se ha visto, pues. Para lograr eso, además, has tenido que rebajar a otros, que no es lo que el socialismo dice, porque el socialismo es reparto de riquezas, el socialismo no es reparto de miseria, hacerla igual. Eso puede ser el cristianismo. Y Chávez, acuérdense que es cristiano. El cristianismo es el que te dice, seamos todos pobres, pues. Esa fue la propuesta cristiana siempre. No, la riqueza no sirve. Antes entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Los ricos, el catolicismo, sobre todo, más que el cristianismo, el catolicismo y el cristianismo en sus orígenes. Pero después llegaron los protestantes y dijeron que no, que la riqueza también en la tierra. Ahí se separa Lutero y toda su gente y aparecen todas la división del cristianismo, pues. Si no hay cambio democrático y progresista en el mediano plazo, ¿cuándo lo habrá? Eso es muy difícil decir. Aquí hay muchas variables. Digamos, hay claramente un sector de la población que es mayoritario, ¿verdad? Ese sector de la población que es mayoritario no quiere que esto continúe, ni quiere tampoco volver al pasado. Ahora, ese sector mayoritario todavía no tiene una expresión política. Hay una expresión social que está allí, pero no hay expresión política. Hay que construir esa expresión política. ¿En cuánto tiempo se construyó la expresión política Chávez? En corto tiempo. Desde que aparece, en corto tiempo. Porque a veces los acontecimientos, digamos, las propias dinámicas sociales los desencadena y los lleva como un torbellino. Así fue Chávez, pues. Chávez llegó, Irene Sáez estaba en el tope, y después Chávez ganó. Irene Sáez, hasta tuvo él que llamar a Irene Sáez y darle la gobernación de Nueva Esparta y cosas así por el estilo. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que este tipo de contradicciones hacen moverse las cosas, y que hay sectores que están en la oposición y sectores que están en el chavismo que quisieran una patria diferente y que realmente piensan en la gente, una nación distinta, menos ideologizada y económicamente mucho más sustentable, por ejemplo. Tú dices, Luis, que gobierno y oposición son iguales, no son están iguales, de acuerdo en lo mismo. En lo fundamental. Así es, en lo fundamental están de acuerdo. ¿Hay entre ellos un mal menor? En el sentido de que ¿es preferible que continúe el gobierno de Chávez o es preferible que venga la oposición si ambos son igual de malos? Tú sabes que eso me acuerda a mí cuando uno era estudiante y decía, vamos a manifestar, y salimos a manifestar, y decía, y ojalá que nos repriman, porque si nos reprimen, mañana estamos más bravos y salimos más. Resulta que si te reprimen, mañana estás asustado y estás en tu casa y no sales. Pero uno como estudiante que hubiera decía, no, ojalá que repriman, porque ahora sí, si nos reprimen, mañana salimos con más fuerza. Eso no es así. Bueno, esas cosas también ocurren en la respuesta que te puedo dar a eso. Yo pudiera decir, si queremos meternos en ese tema, yo puedo decir, mira, si yo pienso maquiavélicamente, ¿verdad? Yo diría lo siguiente: ¿qué gobierno que salga de las elecciones de octubre es más débil? ¿El de Chávez o el de uno de la mesa? E inmediatamente voy a concluir, el de uno de la mesa es más débil. ¿Por qué es más débil? Bueno, porque no tiene el Congreso, ¿verdad? Porque no tiene el Tribunal Supremo, no tiene el Poder Judicial, porque tendría que cambiar el Contralor y el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, y para eso requiere una mayoría determinada en el Parlamento, que no la tiene. Entonces,
no tiene el resto de los poderes, es más, no tiene las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas que quedan van a ser los cuadros del presidente Chávez. Entonces yo diría, ese gobierno es más débil. Y si ese gobierno es más débil, si yo quiero insurgir, digamos, si hay un grupo como político opción, que quiere insurgir como opción ese es un gobierno que pudiera ser deseable para insurgir contra ese gobierno. Un poco lo que le hizo la burguesía a los reyes, a las monarquías absolutas, pues, ¿eh? Entonces los monarcas divididos, es decir, los señores feudales eran más fuertes que el monarca absoluto cuando se centralizó en un solo ejército. Entonces, ¿qué hizo la burguesía? Buscó que los señores feudales, el rey se enfrentara contra los señores feudales. La burguesía apoya al rey hasta que llegan las monarquías absolutas. Y después que tiene la monarquía absoluta, la burguesía agarra y le da el palo a la monarquía absoluta y son las revoluciones burguesas. Esa cuestión, si uno pensara en ese tono, en esa forma, bueno, esa sería una respuesta. Es decir, no, habría que votar entonces por esto y tal. Claro, hay alguien que me puede decir lo siguiente, bueno, pero también yo puedo pensar que el gobierno de Chávez, con Chávez actuando, cuando tú le des un poquito más, a pesar de que sea fuerte, las contradicciones son tan graves son las contradicciones que también puede explotar. Y entonces los que estén interesados en tomar el poder, en ser una opción de poder, les gustaría más bien que fuera Chávez. Entonces sí, la respuesta podría ser cualquiera de las dos. Entonces, por eso te digo ahora. ¿Tú no tienes respuesta? No tengo respuesta. No, yo digamos, mi respuesta es en función de lo que yo pienso hacer. Y yo no pienso votar por ninguno de los dos grupos. Ni mucho menos en las primarias de la oposición. Que yo no tengo nada que ver con las primarias de la oposición. Yo no voy a votar allí, en absoluto. No estoy diciendo que todos son iguales, ojo. Ahí hay un pasado, ahí la presencia del pasado es importantísima. Ahí está el Ramos Alup, ahí está Álvarez Paz, ahí está COPEI, Acción Democrática, partidos del pasado, los herederos de esos partidos, porque el de Pablo Pérez es heredero de ADE y Primero Justicia es heredero de COPEI, y Voluntad Popular es heredero de Primero Justicia. Entonces, ahí está el pasado metido, pues, pero no significa que todos tienen las mismas responsabilidades y que todos actuaron en el pasado en la misma forma. Bien, vamos a ir a una última pausa y enseguida vamos a regresar con Luis Fuenmayor Toro, nuestro invitado de esta mañana en Una Sola Venezuela por Noticias 24 Radio. Y entramos a la recta final de Una Sola Venezuela por Noticias 24 Radio. Luis Fuenmayor nos dibuja un panorama en el que iguala, al menos en los temas fundamentales, a las opciones del gobierno y de la oposición. En alguna oportunidad, en una entrevista que tuve ocasión de hacerle a Luis Fuenmayor, nuestro invitado de esta mañana, dijo que él mismo podría llegar a ser candidato presidencial en estas elecciones venideras. Eso fue hace aproximadamente un par de años. ¿Esa candidatura tuya estaría todavía vigente, Luis? No hay condiciones políticas objetivas para una candidatura, independientemente que yo en lo personal me considere suficientemente capacitado y con suficientes estudios y con suficientes propuestas para ser mejor presidente que el presidente Chávez o que cualquiera de los candidatos o precandidatos de la oposición. Pero estima que es necesaria una tercera opción desde el punto de vista electoral. Como se ve la cuestión ahorita, puede haber una tercera opción electoral, pero será simbólica. Será simbólica como se ve, digamos, al desarrollo de los acontecimientos hoy. Los acontecimientos se pueden precipitar por muchas cosas. Claro. Y en Venezuela hay elementos para pensar que se pueden precipitar por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero como está el desarrollo hoy, esa candidatura sería simbólica. Bueno, de repente la candidatura es una candidatura simbólica que no es la mía. Pues estoy hablando, por ejemplo, la Unidad Socialista de Izquierda está pensando en eso. La gente del PPT también debe estar pensando, la gente del PPT de Rafael Uzcategui está pensando también en eso. No me ponen a Rafael Uzcategui. Yo creo que debería buscarse una candidatura única. Si se va a hacer una candidatura, digamos, de referencia progresista, real, de referencia nacional, real, bueno, debería buscarse una y alguien que la simbolice, independientemente de que no gane. Claro, esa candidatura, trabajándola y de acuerdo a cómo se desarrollen las cosas, puede llegar a tener una votación importante que implique un capital político. Me van a decir que yo utilizo términos neoliberales, pero bueno, así el lenguaje tiene que ver con la economía, eso lo dijo Marx, entonces de esta manera que no me
no me tengo por qué sonrojar por utilizar la palabra del capital político, obtener un capital político con el cual se pueda trabajar hacia el futuro en forma distinta. Ok. Me gustaría que en esta parte conversáramos un poco sobre algunos temas puntuales de la actual gestión de gobierno que se expresa en la realidad venezolana. Uno de ellos, el tema de la salud. Tú eres médico y has tenido, digamos, injerencia desde tu condición, por ejemplo, de coordinador general del proyecto Salud, desde tu condición de médico, director de una escuela. ¿Cómo ves este cuadro venezolano de hoy en el ámbito de la salud a la luz de lo que ha sido la política de salud de los gobiernos precedentes? Bueno, el principal problema en salud desde el punto de vista estructural, no voy a hablar de cómo están los venezolanos, eso lo puedo decir también, pero el principal problema de salud es la existencia de dos sistemas paralelos de salud en el país. Un sistema que responde a las orientaciones del Ministerio de Salud y un sistema que responde a las orientaciones de la Misión Médica Cubana. O sea, entonces aquí hay dos sistemas paralelos que actúan independientemente y que a veces ni siquiera se dan la información de uno a otro. Eso es sumamente grave. Eso es sumamente grave, por supuesto, y ese es un elemento estructural importantísimo. Un segundo elemento es, se ha tomado como política, ya lo dije anteriormente, lo que, digamos, para el gobierno es bueno lo que le dé votos y es malo lo que no le dé votos. Entonces, lo fundamental es obtener votos y ese elemento está presente en todas las políticas del gobierno, inclusive en la política de salud. Entonces, ¿qué da votos? Bueno, yo no sé cuántas miles de operaciones de catarata, yo no sé cuántas miles de intervenciones quirúrgicas de esto, yo no sé cuántos miles operativos, etcétera. Vivimos en operativo. Los operativos son el claro ejemplo del fracaso de un modelo. Aquí no había necesidad de operativo si el sistema de salud funcionara. No había pacientes que no están operados de catarata, ni habría que llevar a Cuba a una gente para esto, para lo otro. Es decir que ese es un segundo problema. Entonces, aquí se ha privilegiado la atención hospitalaria y la atención de la enfermedad. Es contrario al discurso gubernamental. El discurso gubernamental habla que sí de prevención y tal, pero en la práctica gubernamental no es eso lo que lleva adelante. La práctica gubernamental lo que lleva adelante es la atención de los enfermos. Entonces, hemos hecho 90 millones de consultas. Bueno, si has hecho 90 millones de consultas, yo no sé cuántos años, eso significa tantas consultas por día, eso significa que los venezolanos están enfermos. Pues, y eso es lo que te interesa, porque eso es lo que te da votos. Eso es lo que da votos. Entonces, es otro elemento. Aquí se prioriza entonces la atención de la enfermedad, y entonces el ministerio debería llamarse Ministerio de la Enfermedad y no Ministerio de la Salud. Afortunadamente, las vacunaciones tienen una posibilidad de ser contabilizadas en forma parecida. Y entonces uno puede decir, hemos vacunado yo no sé cuántos niños, y entonces esa es la única cosa preventiva que no se ha abandonado, porque tiene una característica particular de que también la consideran como que está entre las cosas que da votos. Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, aquí simplemente lo que en el pasado se radicó al descuidar todo lo que es la promoción de la salud, la prevención de enfermedades. En el pasado había una serie de endemias que se habían erradicado o estaban muy disminuidas, pero han simplemente regresado por múltiples factores. Algunos factores son estos porque dejaron de hacer lo que tenían que hacer, pero otros factores, bueno, el aumento de la gente, las continuas migraciones, etcétera, etcétera. Hay además factores que da la modernidad, porque da el mundo actual que lleva también a estas cosas. Entonces, al final, la atención de salud de los venezolanos es precaria. Los hospitales están en muy mal estado. Se mezcla además la cuestión política de las relaciones internacionales con la salud, y entonces compramos equipos médicos, por ejemplo, alemanes, a los cubanos, que nos hacen un intermediario. Y entonces tenemos una triangulación. Que entonces tenemos aquí equipos médicos de alta tecnología
que cuando se dañan o requieren mantenimiento no lo pueden tener porque la Siemens o cualquier otra empresa alemana cuando ve el equipo dice, pero este equipo debería estar en Cuba, allá es donde yo lo puedo atender, no aquí. Y así tenemos, ojalá el presidente oyera esto y buscara, porque veía que uno no está diciendo mentiras, en una serie de hospitales del país, equipos de tomografía axial computarizada, por ejemplo, de resonancia magnética nuclear, otros equipos modernos que no se pueden reparar en el país ni se les puede hacer mantenimiento. Tú has dicho una cosa muy grave y es que en Venezuela coexisten en paralelo dos sistemas de salud, el sistema de salud público institucional y el que dirige la misión médica cubana, que no tienen incluso en algunos casos relaciones entre sí. Oye, a veces se enfrentan. Y se enfrentan. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Eso es parte de la política del presidente Hugo Chávez Frías. ¿Él lo ha definido en esos términos? Sí, eso es parte de la política del presidente. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Yo creo que el presidente, a través de sus relaciones con Cuba, a través de sus relaciones con Irán, a través de sus relaciones con China, a través de sus relaciones con Rusia, ha buscado fortalecerse internacionalmente desde el punto de vista político. E incluso ha pensado que sus relaciones con China o sus relaciones con Rusia lo pueden incluso hacer inmune a las acciones, por ejemplo, a las acciones imperiales, las cuales en principio yo no descarto que sean reales, porque los norteamericanos en toda su historia lo que nos han enseñado es que han intervenido en todas partes del mundo. En todas partes del mundo siempre intervienen, llevan la guerra tal para salvar a la humanidad. Pues ellos van a salvar al pueblo de Vietnam, y entonces se metieron en una guerra en Vietnam y mataron vietnamitas porque iban a salvar a los vietnamitas, y así igualito en Libia y en otros países. Y esa sigue siendo su conducta. Ahora, el presidente, primero, yo diría no asesorado, piensa que es que los médicos venezolanos, además, en su política de polarización y en su política que a él le ha dado muchos resultados electorales, le ha dado resultados, pues en esa política de polarización el presidente polariza contra la burguesía, pero polariza también contra las capas medias. En la Universidad Central, en las elecciones profesorales, los grupos chavistas salían en los primeros lugares al principio del gobierno del presidente Chávez. Pero esa política contra las capas medias le enajenó el apoyo, y en la última elección sacaron el 13% de los votos. Entonces, de repente él se dio cuenta que eso como no estaba bien y apareció clase media en positivo. Pero eso fue así como, ¿sabes? Algo muy transitorio, pues, ¿no? Una idea fugaz, que como una estrella fugaz también, pues ya se acabó y dejó de realizarse. Entonces, el presidente ha vivido del enfrentamiento permanente, porque eso es lo que le ha dado resultado, y él atiza ese enfrentamiento. Pero ¿le conviene que estén enfrentados esos dos sistemas de salud que tú denuncias? El problema, claro que no le conviene, pero el presidente, digamos, no se da cuenta, o no es, digamos, desde el punto de vista de su política electoral. Eso no tiene importancia. Barrio Adentro ha sido en principio una misión que tuvo éxito, independientemente de que la mitad de los módulos en este momento no estén funcionando. Entonces se reinaugura Barrio Adentro 3 veces, y cada vez que se reinaugura se hacen las mismas promesas, y todo el mundo otra vez está esperanzado, pues, porque eso es electoral, pues, porque lo que interesa es la cuestión electoral. No importa. El metro de Caracas, se permitió que el metro de Caracas, ¿verdad?, se deteriorara. Eso es una política en ese sentido, que se deteriore el metro. ¿Por qué después? Entonces se reinaugura el metro, se rescata el metro, y entonces al rescatar el metro, entonces mira, estamos rescatando el metro, y entonces viene que es que el capitalismo y el imperialismo de yo no sé cuántos años, lo tenía en el suelo, ¿no? Y hay gente que como no conoció el metro antes, y una serie de muchachos jóvenes que no conocían el metro antes, sí es verdad, dice, porque es que, digamos, es mesiánico, pues esa política mesiánica lleva a este tipo de cosas. Y entonces, Barrio Adentro, ¿cuántas veces ha realizado Barrio Adentro? Vivienda, ¿cuántas misiones ha habido de vivienda? Con distintos nombres, pero ha habido varias, ha habido varias, porque cada una de ellas porque al final no importa si hay o no vivienda, lo que importa es cuántos votos se consiguen con eso. Luis, tú no solamente ocupaste posiciones importantes en el gobierno, sino que incluso adheriste a la política del gobierno durante
varios años. ¿Qué te queda de identidad con el presidente Hugo Chávez Frías? Bueno, yo no creo que el presidente Chávez, por ejemplo, alguien pueda decir que el presidente Chávez es un hombre sanguinario. Por ejemplo, yo diría que Raúl Leoni era un hombre sanguinario, y eso que parecía un señor así con su corbata. ¿No? Yo no creo que el presidente Chávez se pueda decir que es un hombre sanguinario, que ha mandado a torturar gente, que ha mandado a tirar gente de unos helicópteros. Eso no es. El presidente Chávez no es lo que muchas veces la oposición en sus excesos señala, por ejemplo, ¿no? Del presidente Chávez me queda el tesón, chico. El presidente Chávez es un hombre que quiere el poder. Es un hombre que tiene claro que él quiere seguir siendo presidente, y él quería ser presidente siempre. Y siempre quiso ser jefe. Esa motivación de siempre quiso ser jefe, y entonces conspiró dentro del ejército, dentro de la Fuerza Armada. Después hizo un golpe de Estado, lo meten preso, lo derrotan, no importa, y él sigue, y él sigue, y él sigue. Bueno, tan es así que su misma actitud ante la enfermedad es una actitud que yo diría que es positiva, pues en el sentido, su actitud con él mismo, pues, ¿no? En el sentido de que él va a derrotar a esa enfermedad. Bueno, ojalá que lo derrote el presidente. Yo estaría encantado en que el presidente lograra derrotar a esa enfermedad, porque eso además implicaría cosas desde el punto de vista del tratamiento de esa enfermedad para otros miles de pacientes. Pero ese tesón del presidente, el trabajo permanente, es un hombre que trabaja arduamente, ¿verdad? Ese líder, eso me queda del presidente. No me queda la cuestión mesiánica, no me queda el culto a la personalidad, por ejemplo, no, eso lo rechazo. Pero el tesón del presidente, la dedicación del presidente, el que está primero esa idea que tiene antes que su vida misma, ¿vale? El descuido de su salud por eso, pero ese estímulo me queda de la actitud del presidente. Desde tu óptica de científico, que has profundizado incluso en la investigación en algunas ramas de la medicina, ¿cómo ves esa idea de que eventualmente la enfermedad del presidente a la que tú te refieres ahora puede haber sido inducida por algún mecanismo tecnológico novedoso parte del imperialismo norteamericano? Yo a veces digo, yo no entiendo por qué el presidente a veces no piensa bien las cosas que va a decir antes de decirlas. No digo todo, pero sí algunas cosas, ¿verdad? Yo siempre dije que hay que tener cuidado con la gente que no tiene semáforo entre la cabeza y la lengua. Y entonces hace y dice, lo que primero le pasa por la cabeza lo dice. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Es una tendencia a lo mejor muy natural de la gente, ¿no? Yo entiendo que en un programa de estos del gobierno, alguna persona del gobierno haya dicho o se le haya ocurrido que de repente eso que haya cáncer en varios presidentes latinoamericanos y que algunos sean del ALBA, ¿verdad? Eso puede implicar, o expresidentes, porque Lula también tiene, eso puede significar que el imperialismo y el Departamento de Estado está metido en eso y les ha inducido cáncer. Pero mire, para quienes digamos no creemos, que para quienes no somos creyentes, de paso, porque el presidente es creyente, yo no soy creyente. ¿Te refieres a creyente en Dios? Creyente, exacto. Quienes no creemos en Dios, pues, quienes no creemos en cuestiones sobrenaturales, eso no es sino una ridiculez. Decir esas cosas no es sino una ridiculez. Yo pregunto si es que el imperialismo se equivoca cuando creo que de los que estaban detenidos, los comisarios detenidos, sí, creo que hay uno. Forero. Uno tiene cáncer. Entonces yo pregunto si es que el imperialismo entonces se equivocó en el caso de Forero y le mandó el cáncer también a Forero. ¿Por qué el imperialismo no hizo eso con Gaddafi en lugar de meterle a la OTAN? Pues lo mata con un cáncer y se acabó. ¿Por qué no se lo hace a Assad en Siria, por ejemplo? ¿Por qué no se le hace a Ahmadinejad en Irán? Bueno, así resolvería muy fácil las cosas. Si eso fuera verdad, prácticamente uno tendría que levantar la mano y decir, no, nos rendimos, pues, o salir corriendo a ver qué hacemos para destruir a esa gran potencia. Científicamente pues. Eso es imposible. Decir eso significa que tú controlas el cáncer.
que tú sabes ya todo del cáncer y tú lo puedes inducir a una persona, significa que tú tienes el control total molecular del cáncer, lo cual está bien lejos de ser realidad. Pues, lo que le digo es, bueno, la jueza Fiuni también creo que tiene cáncer, ¿verdad? Yo pregunto si es que la jueza Fiuni, como tiene cáncer, también el imperialismo se equivocó con la jueza Fiuni. Y así pudiéramos agarrar una gran cantidad de gente que tiene cáncer, en los cuales tú no puedes decir que eso está siendo inducido. Pues, a mí me parece que eso es un absurdo. Y que a veces se cae, digamos, yo tengo convicción antiimperialista, clara. Yo soy antiimperialista. Y creo que sí existe el imperialismo. Claro que sí. ¿Verdad? Ahora, eso no me puede volver loco. Eso no me puede quitar la capacidad de analizar. Y yo pienso que a veces hay algunas declaraciones, niño, que dejan mucho que desear en ese sentido. Bien, Luis, llegamos al final del programa. La verdad que me hubiera gustado conversar un poco sobre el tema universitario. A propósito de tu experiencia como ex rector y también como ex presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y ex director de la OPSU, por supuesto, de la Oficina de Planeación del Sistema Universitario, pero ya tendremos una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa en Una Sola Venezuela por Noticias 24 Radio, en la dirección de Noticias 24 Radio, Indira Guerrero, en la producción general Ana Vanessa Herrero, en la producción Luisana Cárdenas, Leismar García, María Gabriela Puente, Renata Ojeda, en los controles Harold Martínez y Alexander Urbina, y frente al micrófono su servidor Mario Villegas, como yo siempre digo, con V de Venezuela. Queridos amigos, queridas amigas, llegamos al final de nuestro programa, tengan todos muy buenos días.